Relatos del guardián del Num. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. De las enseñanzas de José de Arimatea. La oración, la murmuración y el sueño. Ese día, José de Arimatea había acogido a Jesús y a sus discípulos en una casa que éste tenía en Betania, porque quedaba muy cerca de Jerusalén, y Jesús tenía que realizar allí parte de su ministerio. En esta ocasión, José mismo los acompañaba, pues conocía bien las necesidades de Jesús, de María y de sus discípulos. Los discípulos sentían verdadera curiosidad por el Señor José de Arimatea. Hasta su mismísimo maestro, Jesús de Nazaret, le llamaba maestro, y sin embargo, este José de Arimatea acudía en secreto a Jesús para aprender de él. Los discípulos observaban que entre los dos había mucha complicidad, cariño y respeto mutuo. Y es que por lo visto, se conocían desde hacía muchísimos años. En una ocasión que Jesús se retiró pronto para dormir, Pedro y algunos otros le preguntaron muy interesados cómo conoció al maestro. José de Arimatea, encantado por aquella pregunta, se sentó junto a ellos al calor de la lumbre y empezó a contarles. Yo conocí a Jesús, cuando todavía era un bebé de pecho. Y fue gracias a mi yerno Azarías. Relataba el anciano maestro del Sanedrín. Los discípulos se miraron intrigados, porque volvía a aparecer este Azarías del que Jesús tanto hablaba en sus parábolas. Pues bien, en aquella época yo vivía parte del año junto a mi yerno Azarías, mi hija Esther, y mis 3 nietos, en la extensa huerta que éste tenía en la tierra de Gosén, al otro lado de la meseta de Tuel. Pues hubo una víspera del Sabbat, una en particular, después de aquella matanza de aquellos niños en Betlehem, que un viejo conocido nuestro, Lamo el viajero, condujo milagrosamente a varias familias hasta la huerta. Precisamente venían huyendo de Betlehem, y venían cargando con un sufrimiento que los aplastaba. Como os digo, venían más muertos que vivos. Y la primera familia que llegó hasta allí después de aquello, fue la del maestro, con su padre José y su madre María. Jesús, sin embargo, se salvó de aquella matanza. Sus padres huyeron a tiempo, pero no así los demás. En los días posteriores a su llegada, fueron llegando poco a poco, más y más familias, y mi yerno Azarías los acogió a todos. Como os decía, era la víspera de Sabbat cuando José y María llegaron. Nosotros estábamos con los preparativos del Sabbat y estábamos con los salmos de alabanza. Alabanza al Señor en medio de tantos sufrimientos. Tenéis que saber que mi familia era muy piadosa, y acogimos a esta familia y los invitamos a nuestra celebración de Sabbat. Pero José, María y Jesús estaban muy cansados después de todo aquel viaje huyendo. Mi nieto mayor todavía era un niño. Era un muchacho piadoso, ferviente en la oración y en las devociones. Le gustaba sostener la Torá mientras velaba. Era ya tarde y todos los que nos hallábamos en el recinto comenzamos a adormilarnos. Pero esta familia, pobrecitos, se quedaron dormidos a causa del agotamiento. Mi nieto mayor se acercó a su padre Azarías y le dijo: ni uno solo de esos dormilones es capaz de abrir sus ojos, o alzar su cabeza para alabar al Todopoderoso. Parece que los 3 estuvieran muertos. ¿No tienen nada que agradecer a él que es? Y recuerdo la respuesta que le dio su padre Azarías. Mi querido hijo, sin duda, el que es, también preferiría que tú estuvieses dormido como ellos, en lugar de murmurar. No sabes por lo que han pasado. Su viaje hasta aquí ha sido toda una oración.
Este hombre y esta mujer, dormidos junto a su hijo, están más cerca de Dios que nosotros velando despiertos junto a la Torá. Y esa frase de mi yerno Azarías me iluminó tanto todas las escrituras que yo había leído e investigado, que al día siguiente decidí conocer más a esta familia venida de Betlén. Y el conocerlos me ayudó a entender mi vida. Por eso os digo con franqueza, discípulos de Jesús, tened mucho cuidado cuando seáis conscientes de vuestra propia piedad. En esos momentos es mejor dormir que rezar. Y el maestro José de Arimatea le preguntó a Pedro: por cierto, ¿qué hace ahora Jesús? Pedro miró hacia donde yacía Jesús, reclinado y cubierto con su manto. Duerme, maestro José. Y éste les dijo: pues haced vosotros lo mismo. Buenas noches e id en paz. Y las enseñanzas del viejo maestro José de Arimatea concluyeron por esa noche.